Este fin de semana hemos tenido MotoGP, no solo hoy, ya que ayer tuvimos una sprint que también dio bastante que hablar, aunque lamentablemente no han sido las carreras que nos hubieran encantado a los apasionados al motociclismo, con adelantamientos severos, salvajes y un montón de emoción, porque eso no ha sido precisamente este fin de semana, pero también hay una forma de entenderlo y de explicarte por qué hemos visto esas carreras este fin de semana en Austria en MotoGP. También las posibilidades de Marc Márquez de las que hablaba él ayer, donde se había sentido cómodo y con ganas y posibilidades de ganar, no sé si son exactamente las que él pensaba que eran, y también lo vamos a ver en este vídeo. Así que quédate aquí porque toca volver a hablar después de un tiempecito sin vernos mucho las caras. Poco a poco se empieza a acabar el verano, espero que estéis disfrutando de todas vuestras vacaciones y yo trabajando día tras día para traeros un contenido espectacular cuando se acabe el verano, que pronto veréis que he estado grabando durante todas estas semanas. Pues con todo mi cariño, ya sabes que yo, si me quieres dejar un like, un bonito comentario de amor, porque yo te echo de menos y no sé si tú a mí también, estaré feliz de la vida. Sin embargo, y una vez más vuelve a ser noticia Marc Márquez. Vaya, qué raro. Así se las hablas de Marc Márquez. No, si quieres hablamos de Pecco Bagnaia, de cómo se ha fundido a todo el mundo, de lo bien que lo ha hecho Jorge Martín, pero sin ganar, y que ha perdido el liderato. Hashtag fuera bromas, vamos a intentar analizar todo lo que hemos visto, que no ha sido poco, os lo advierto, a pesar de que, como digo, las carreras no hayan sido fantásticas. Sin embargo, Marc Márquez ayer se iba al suelo y él mismo, cuando se acababa la carrera, decía que creía que podía haber ganado. Sin embargo, ya sabes que la moto se fue al suelo, la reventó, y tuvo que incluso abandonar a pesar de poder volver a arrancarla. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Muy sencillo, porque se le habían roto unas cuantas piezas que ahora mismo ha tenido que recomprar a Bob Exhaust en su nueva página web BeRacingOne.com, donde él, igual que puedes hacer tú mismo, utilizando el código IRONFRAN con mayúsculas, se aprovecha de un 10% de descuento en todas las piezas de moto del mundo, tanto desde las bombas de freno más caras del mundo como las más baratas, estriberas, líquido de frenos, pastillas, aceite, filtros de aceite, baterías, lo que quieras, lo tienes todo en el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado en BeRacingOne.com, completamente online. Por eso Marc pudo correr hoy, porque además te hace el envío en menos de 24 horas, además del 10% de descuento, completamente gratis. Así que Marc pidió un whole shot nuevo, que ha fallado hoy, ya lo veremos, pero no fue culpa de Bob Exhaust, por supuesto. Así que si tú también te quieres comprar un whole shot o lo que te dé la gana, hashtag fuera bromas, ya sabes que es la mejor tienda de toda España para piezas de motos, tiene absolutamente de todo y además en stock es la única tienda que lo tiene todo y encima te puedes aprovechar con un 10% de descuento con el código IRONFRAN en mayúsculas, link en la descripción y en el primer comentario fijado, envío gratuito en 24 horas a tu casa. Así que gracias a Bob Exhaust y ahora en su nueva página web BeRacingOne.com por darnos esa fuerza y esas piezas que vamos a necesitar todos y sobre todo Marc Márquez para hablar de lo que se nos viene en este fin de semana de carreras, donde ayer veíamos como un error de Jorge Martín y una vez más su capacidad limitada para asimilar que se ha equivocado él, donde criticaba la norma, porque la norma es clarividente, le echaba la culpa, como decíamos, a que al haberse ido largo, pues no entendía. ¿Por qué tenía que perder más tiempo si ya había perdido tiempo? Pues muy sencillo, Jorge. Porque la norma dice que tienes que perder un segundo en ese sector con respecto a tu vuelta más rápida, que debería de ser incluso con respecto a tu vuelta más lenta. Pero no, te dejan que si haces un vueltón, pues oye, y consigues sacarte a ti mismo un segundo en esa pérdida, valdría. Pero claro, eso significa que en realidad no has perdido nada. Y dice, joder, pues no lo entiendo. Pues muy sencillo, no se trata de que hayas perdido tiempo por irte largo en esa parte, sino que en cualquier otra curva, si te vas largo, te vas a la grava y no pierdes un segundo ni 10, sino que posiblemente no vuelves ni siquiera a correr en esa carrera. Así que por eso lo mínimo que te piden es, vale, gracias a esto no te vas de la carrera, pero por lo menos pierde un segundo, porque si no le sacas demasiado partido. Y eso no lo hizo, ya que de hecho él no cortó ni un segundo. Lo que hizo fue atravesar la curva, eso es en lo que él perdió, pero salió así, lo cual le ayudó a salir muy pegado al propio Pecco Bagnaia. Y dicho por el propio Pecco Bagnaia, tan solo había pasado a 3 décimas de él. Y fíjate que no son tontos ningunos, y si no sabe esta norma, realmente alguien se lo tendría que enseñar como piloto de MotoGP, que el propio Pecco Bagnaia sí que era consciente de que como no había perdido ese segundo cuando vio en la pizarra que estaba a 0,3, le iban a imponer esta sanción. Al ponerle esta sanción dijo, ya está, le toca en la penalty, veremos a ver dónde está el siguiente. Y así fue, de lo cual, como digo, el propio Jorge Martín critica diciendo, si ya he perdido tiempo no entiendo por qué hay que perder más. Vuelvo a decir, porque la norma dice esto, que tienes que perder un segundo, te guste o no. No es, cuando me ha tocado a mí, no entiendo la norma. Pero cuando le toca a otro, claro, hay que hacerlo, ¿no? Pues no. Entonces la carrera se retomaba cuando un Marc Márquez, que estaba a un segundo y pico tímido, empezaba a dar un pasito adelante. Y acto seguido,
se iba al suelo haciendo la vuelta rápida en ese momento, hasta ese momento de la carrera, o al menos en esa fase de la carrera. Y entonces, hasta aquí todo bien, Marc se había ido al suelo sin grandes tragedias ni nada más, tirando a la basura un segundo puesto de una sprint race. Al fin y al cabo, una sprint race que no se está valorando demasiado por los puntos que se reparten y muchos pilotos también están sacando más tajada al arriesgar más. Pero cuando acababa la carrera, Marc Márquez en rueda de prensa decía que la razón por la que se había caído era porque había arriesgado al límite, había intentado ir a por todas y veía al propio Pecco Bagnaia con posibilidad de echarse encima. Hasta aquí todo bien, porque si tú mirabas el crono de la vuelta en la que se había caído, era cierto. Le había restado 3 décimas en una vuelta, lo cual es espectacular. Pero había un pequeño secreto. No es que Pecco Bagnaia se estuviera yendo para atrás, no es que Pecco Bagnaia ya no pudiera más, es que Pecco Bagnaia en el momento en el que entendió que ya quedaban pocas vueltas, que era una sprint race, que Jorge Martín, que especialmente además es el gran rival por el título, se había ido con una lone lap penalty para atrás, podía relajar el ritmo para no entrar en ese punto en el que cualquier cosa te puede tirar al suelo. Así que bajas esas 2 decimitas y todo feten. Marc entendió esa situación como: ojo, que soy el más rápido porque yo tengo un poco más y puedo tirar. Y Pecco, con la caída de Marc, demostró que fue el movimiento más inteligente de todos, porque cuando rodabas esas otras 3 décimas más rápido, esto es exactamente lo que pasaba, que te ibas al suelo. Con esto lo que quiero decir es que Marc, cuando acabó la carrera, dijo: bueno, yo intenté lanzarme a por él porque me sentí confiado y realmente creía que podía irme a por él, pero en realidad Pecco había bajado el ritmo. No es que no pudiera dar más, pero no tenía sentido arriesgar más llegado ese momento. Teniendo en cuenta especialmente que aunque se repartieran pocos puntos, primero se llevaba una victoria por ser la sprint race, y además, al meter a Marc entre medio de la ecuación, conseguía recuperar el liderato que, no nos olvidemos, había perdido en la carrera anterior y encima con 2 puntos de distancia. Pero claro, esto llevó a la caída de Marc, que la caída de Marc supuso que esos 2 puntos ya no fueran tales, sino que el propio Jorge Martín y Pecco Bagnaia, para más emoción de este mismo domingo en la carrera larga, estaban empatados a 250 puntos cada uno. Líder Pecco Bagnaia por tener más victorias en las carreras de los domingos, pero al fin y al cabo empatados a puntos. Eso significaba que en esta carrera el que quedara por delante saldría líder con respecto al siguiente piloto. Y aquí empieza la fiesta / tragedia de MotoGP, especialmente para Marc Márquez. ¿Por qué digo esto? Bueno, todos sabemos que cuando están en parrilla, en esos momentos, esos 20-25 minutos en los que hay mucho show con la parrilla, donde incluso un presente ha hecho de paragüero profesional ahí con las camaritas y flim flam, se mueve mucho la decisión final de qué neumático utilizar. Y no me queda claro si es que pasó algo o no, pero Marc Márquez salió de box a lo que llaman la sighting lap, donde das la vuelta al circuito y te pones en tu posición de parrilla, se colocó y se fue al box tranquilamente. Cuando hay una imagen muy graciosa en la que al salir Marc del box, de repente le atropellan sus propios mecánicos con un neumático en la mano, quitándole en medio y todo, y nadie entendía por qué. La cara de Marc lo dice todo, estaba bastante perdido, a pesar de ser un tío que disimula bien estas situaciones, y al final de la carrera nos explica lo que había sucedido. Bueno, pues lo que no tenía que pasar ha pasado, que nada, se ha roto la válvula del neumático y lo han tenido que cambiar in extremis. Por suerte el equipo ha hecho un grandísimo trabajo y lo han podido solucionar. Evidentemente teníamos el neumático blando delantero listo porque no veían factible en el tiempo que teníamos poder solucionarlo, pero con ese neumático no podía hacer nada en carrera, así que han hecho un grandísimo trabajo. Y es cierto que estaban ahí el técnico de Michelin y también el técnico de IRTA junto a mi equipo, porque el neumático no estaba caliente del todo y era muy difícil gestionar de esa manera la presión del neumático delantero, y simplemente para que estuvieran avisados. Todo y así he ido a una presión correcta, que esto también ha sido muy, muy importante. Pero es verdad que, pues, estando concentrado en calentar bien el neumático en esa sighting lap, pues tantas cosas, no he puesto bien el front device. Esto ha encadenado que la primera curva pues estuviera en medio del pelotón, toque con Morbidelli, los dos fuera de pista, y a partir de allí pues he empezado la remontada con calma, sin ponerme nervioso, y he llegado hasta donde he podido. Mientras hablas estamos viendo toda la secuencia de lo que te ha ido pasando. Te iba a preguntar, claro, a profesional no te gana nadie, pero es que te iba a decir, ¿eso no te desconcentra en cualquier caso? Y sobre todo el toque con Morbidelli, ¿cómo lo has visto? Bueno, el toque de Morbidelli es normal.
¿Por qué? Porque la diferencia de velocidad, él llegaba por detrás, yo estaba frenando y yo creo que hay tantas motos que ni se esperaba que estuviera ahí, porque una salida de MotoGP, pues, y en esa primera curva siempre pasan cosas. No, de encima de la moto he visto que aparecía por la izquierda y nos hemos tocado y por suerte pues se ha abierto ahí una puerta y hemos ido los dos largos, pero si no hubiera sido, pues he visto una KTM muy cerca. A partir de allí, evidentemente no ayuda tener tanto ajetreo antes de la carrera, pero tienes que ser profesional, concentrarte. Me he concentrado, estaba muy sereno. Resulta que la válvula del neumático, es decir, por donde se hincha el neumático, se había roto en ese neumático. Todo esto, que puede parecer absurdo, porque al fin y al cabo una válvula es algo que se cambia relativamente sencillo, rápido, pero ya sin tiempo para reaccionar, y por eso digo, no sé cómo ni por qué se rompió, la verdad, obliga a cambiar el neumático por no poder cambiar a tiempo la válvula. Pero había otro problema. Era el último neumático que le quedaba a Marc del compuesto que habían elegido para hacer la carrera. Así que cambiar de neumático significaba cambiar también de compuesto. Y lo que es lo mismo, tener que cambiar a un compuesto en el que, por lo visto, no podrían acabar la carrera, al menos con los tiempos que habían programado en su propia simulación. Sin embargo, de repente y contra todo pronóstico, lo han conseguido arreglar. Así que no han tenido que utilizar ese neumático blando que, según ellos, pues no habría podido hacer bien la carrera y por tanto habría sido un gran desastre. Pero el problema es que a la hora de arreglar esa válvula, el neumático se ha pasado fuera del calentador, o mejor dicho, el calentador no lo sacan, pero no está enchufado tanto tiempo y por tanto no tiene la temperatura adecuada. Así que sale más frío de lo que debería. Todo esto ha distraído a Marc lo suficiente, y no le culpo desde luego, yo me habría perdido mucho antes, porque con la cantidad de cosas que hay que hacer en una MotoGP, en una carrera en general, pero especialmente a la hora de la salida, donde preparas el rear device, el front device, el shot device, el main device, el wind device, el launch controls, el controls launch, y en la madre que los parió a todos, con todo esto en la cabeza de si tenía que forzar un poco más la presión del neumático delantero, que ya sabéis que ahora es tan crítica, porque si no te caen sanciones ejemplares, pues se ha vuelto loco y no ha conseguido enganchar bien el front device. Al no conseguir meter el front device, dicho por el propio Pecco Bagnaia cuando se ha acabado la carrera, viendo la repetición en esa cámara que les ponen en la habitación antes de salir al podio, me ha dicho, que no ha puesto el front device. Eso son 4 décimas en la salida. 4 décimas con todos esos tíos apretando a muerte, ha hecho que todos y Morbidelli ha llegado como un avión por detrás, ¡pum!, y se han tocado. Al llegar a velocidades muy diferentes, en situaciones muy diferentes y demás, no han podido evitar el contacto, que de milagro, no ha acabado en tragedia, puesto que gracias a que se ha abierto ahí un huequito porque estaban prácticamente en el exterior, se han apartado lo justo todos para que pudieran pasar y se fueran largos. Pero claro, a Marc y a Morbidelli les ha tocado ya remontar desde la 13ª posición, así que si Marc tenía alguna posibilidad de luchar por la victoria, se esfumaba al momento completamente. Que por cierto, parecía que no la tenía, incluso a pesar de que en el warm-up había sido el más rápido y nos prometía un poquito más de guerra que ayer, que si encima además ayer se había sentido cómodo y a la vez dijo que antes de la sprint race estaba más preparado para la carrera larga que incluso para la sprint race, pues hoy pensábamos que iba a hacer grandes cosas. Lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, sí podemos considerar que ha dado espectáculo y a la vez ha salvado los muebles, puesto que ha seguido remontando todas las posiciones que le han sido factibles hasta la 4ª. Pero cuando llegaba a la 4ª posición, el siguiente, que era Enea Bastianini, remando en tierra de nadie absolutamente porque estaba lejos del podium, pero muy lejos de Marc, ya a más de 8 segundos y con solamente 6-7 vueltas para el final, había poquito que hacer. Así que la carrera de Marc se acababa ahí de esa forma, con un fallo pues absurdo, pero que desencadena en una tragedia tras otra y que lleva a no meter el whole shot a todo lo que sucede después. Y aún tenemos que dar gracias de que no haya pasado nada grave a nadie. Te cuento todo esto y con tanto nivel de cariño y de detallismo, porque además de que ha sido parte de lo más interesante, la remontada de Marc Márquez, en cabeza Pecco Bagnaia ha hecho lo que sabe hacer, lo que hizo el año pasado y lo que le vimos hacer ayer. Ha peleado durante solo la primera vuelta cuando Jorge Martín ha intentado ponerse delante y lo ha hecho creyendo que podía ganar, pero Pecco, en la forma en la que ha respondido, ha demostrado que hoy no se podía hacer nada, a pesar de que hasta mitad de carrera han llegado con una distancia de entre 3 y 6 décimas prácticamente. Cuando han superado la mitad de la carrera,
Peco ya se ha ido en solo 2 vueltas a más de 1 segundo y pico, casi 1 segundo y medio, demostrando que cuando metiera el turbo o cuando a Martín la presión del neumático, como parece que le ha aumentado en la parte delantera, le aumentara un poco más, no iba a poder seguir ese ritmo, y así ha sucedido. Afortunadamente para Jorge Martín había metido ya más de 3 segundos suficientes con respecto a Bastianini, que no ha sido el Bastianini de habitual, ¿no? En el que genera esos finales de carrera de infarto. ¿Por qué? Porque la gestión del neumático no era la tradicional. En una pista como esta, dicho por los pilotos muchas veces, donde la gestión es distinta, no es tan metódica, tan clave y tan esencial, porque pasas mucho tiempo con el neumático completamente recto, con la moto completamente recta, el desgaste se mide de otra forma. Y el gran ejemplo y claro ejemplo de ello es que todos han tirado todo lo que han podido, nadie se ha guardado nada. Lo único que ha llevado a Jorge Martín un poco más para atrás es haber cogido más presión en el neumático delantero por estar tantas vueltas detrás del propio Pecco Bagnaia, y que además el gran arma mortal máxima destructiva de Bastianini, la bestia, es precisamente no su gran ritmo a final de carrera, sino su ritmo constante a final de carrera, mientras que el de los demás cae. Cuando el de los demás no cae, Bastianini no es ese superarma de finales de carrera que aplasta a los demás. Por detrás, como hemos dicho, hemos visto unas batallas interesantes entre las dos KTM. Finalmente Jack Miller se ha ido al suelo, e incluso Marc Marquez, que nos ha dado un susto cuando tocaba la moto de Bezzecchi con el codo, y por eso ha sido elegido también el piloto de la carrera, porque ha sido el que más adelantamientos ha ofrecido, ya que por detrás de él, como hemos dicho, la mayoría de motos prácticamente han rodado entre 1 y 2 posiciones diferentes de las que han empezado o en las que se han movido casi toda la carrera, acabando por tanto con un podium puramente Ducati una vez más, y además de GP24, donde estaba Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini, seguidos por detrás de Marc Márquez, la KTM de Brad Binder aquí en casa de KTM, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, y atentos a esta jugada importante de la que hablaremos durante esta semana, un Franco Morbidelli que a toda costa quería quedar por delante de Aleix Espargaró, como así ha hecho por las palabras que tuvo el otro día con respecto a él, en las que le atacaba directamente y luego llamaba mentirosa a la prensa por decir lo que había dicho él cuando en realidad está grabado en audio. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo, así que si no te lo quieres perder, sabes que solo tienes que suscribirte con ese botón que pone suscribirme en rojo, activa la campanita para que tengan todas las notificaciones, y así nos seguimos viendo durante esta semana, porque es posible que te traiga ya un contenido muy emocionante que he estado grabando este verano. Por detrás de Aleix Espargaró, cerrando el top 10, Alex Márquez y Pol Espargaró, que han tenido una lucha de lo más interesante. Gran trabajo de Pol como wildcard, Miguel Oliveira y un Pedro Acosta, que le han salido una serie de problemas en los que creo que se refiere a la vibración que él mismo hacía mención ya ayer en la Sprint Race. Hoy no han sido capaces de solucionarlo, y que todo esto venía ya desde la carrera larga de Barcelona. En esta carrera, durante el Austria GP, iba a probar una moto que estaba construida por piezas que le habían hecho o que le habían montado o que habían dicho y dado su juicio el test team, es decir, Dani Pedrosa y Pol Espargaró, entre ellos pensando especialmente en el propio Pedro Acosta, y habían dicho que esto era lo mejor. Lo que pasa es que luego a veces te subes al estilo de Pedro Acosta con la moto y las cosas no funcionan tan bien como se esperan, o cambia el grip, porque por ejemplo ha habido un diluvio como pasó el viernes por la tarde y demás, y las cosas se truncan. Lamentablemente pues este no ha sido el fin de semana que todos esperábamos para Pedrito, pero tranquilos, que lo mejor está por llegar con Pedro. 14º e impresionante puesto para Takaki Nakagami, dada la situación en la que está Honda, así que enhorabuena. Y cerraba la clasificación un Augusto Fernández, que es la primera vez en toda la temporada que pasaba tan cerca de Pedro Acosta. Un 16º puesto para Alex Rins, también como primera Yamaha, teniendo en cuenta que viene de lesiones, de faltar a ciertas carreras y demás, es un gran puesto a pesar de no llevarse ningún punto. Joan Mir, Fabio Quartararo, que no sé qué ha hecho esta carrera, pero no había empezado mal y luego se ha ido desinflando hasta esta 18ª posición sin coger ni puntos. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Si nos llegan a decir esto hace 3 años, cuando ganó el título, no nos lo hubiéramos creído ni locos. Jack Miller, que aunque se iba al suelo, levantaba la moto y le servía para acabar en 19ª posición. Lorenzo Savadori y Johan Zarco acababa en 21ª posición, justo por delante de Stefan Bradl. No acababan ni Raúl Fernández ni Luca Marini. Fabio Di Giannantonio, ya sabes que no ha podido correr esta carrera porque tuvo una caída el viernes y se luxó severamente el hombro, así que aunque no es muy grave, ha sido muy doloroso y no ha podido correr. Como decíamos, durante esta semana vamos a estar analizando más cosas de lo que ha pasado durante este fin de semana de carreras. No ha sido el gran fin de semana de carreras emocionante para el público que nos hubiera gustado, pero
a veces esto es lo que hay. Como dice Marc, nos han faltado 4 gotitas, porque para una carrera así, un flag to flag habría estado emocionante. Al menos, como siempre te digo, esta es mi opinión. Ya sabes que tú me puedes dejar tu opinión en los comentarios, yo te sigo leyendo por ahí y suscríbete al canal con este botoncito que pone aquí mi logo bonito para que no te pierdas ni una sola de estas carreras. Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.